Hola, ¿cómo están? Vamos a hablar en este video de transporte pasivo, transporte activo, endocitosis, pinocitosis y fagocitosis. Ya estuvimos hablando de algunas de las características. Vamos a ampliar un poquito más ahora viendo el transporte activo primario, por ejemplo, el secundario, los tipos de proteínas de membrana eh, y también vamos a hablar de dos tipos de endocitosis que son la pinocitosis y la fagocitosis. Hablamos de que cuando una sustancia se encuentra en diferentes concentraciones en lados opuestos de una membrana, dijimos que eso hablaba de que existe un gradiente de concentración. También hablamos de la energía cinética y la entropía natural de las moléculas. Esta energía cinética, energía de movimiento que permitía que las moléculas chocaran unas con otras y que en determinado momento del tiempo cada una de estas moléculas haya pasado por cada uno de los lugares que forman el sistema. Les permitía también chocar contra la membrana plasmática. La entropía dijimos que era el desorden que existe en las moléculas relacionadas con la temperatura. Vimos que existe un gradiente químico y un gradiente eléctrico y que la combinación de ambos se llama gradiente electroquímico. En el esquema inferior derecho, que tiene un número menos 65 milivolt, sirve para que ejemplifiquemos, como vimos en la clase, que el sodio se encuentra en mayor proporción, en mayor concentración en el lado extracelular y el potasio en mayor concentración en el líquido intracelular. Su gradiente de concentración, el del sodio, va a hacer que éste tienda a entrar a la célula, y el gradiente de concentración, gradiente químico del potasio, por estar más concentrado en el interior, y va a hacer que este ion tienda a salir de la célula. Pero por otro lado, agregamos el componente eléctrico. Dijimos que que el citoplasma es más electronegativo respecto del líquido extracelular, o sea, al exterior de la célula, por la presencia de aniones. Por lo tanto, el sodio, que se encuentra en mayor concentración en el lado extracelular, por su gradiente químico, ¿sí?, por la cantidad de moléculas en el exterior, iba a tender a entrar, y a la vez se iba a sentir atraído por las cargas negativas en el interior de la célula, porque dijimos que lo negativo y lo positivo se atraen. Por lo tanto, su gradiente electroquímico iba a determinar que el sodio ingresara en la célula. El potasio, al estar en mayor concentración dentro de la célula o en el espacio intercelular o en el citoplasma, dijimos que su gradiente químico iba a hacer que éste tendiera a salir de la célula, mientras que su carga positiva iba a ser atraída por las cargas negativas en el líquido intracelular, que dijimos que eran a causa de los aniones. Por lo tanto, su gradiente químico iba a hacer que el potasio tienda a salir, pero su gradiente eléctrico a permanecer dentro de la célula. Habíamos hablado entonces de un transporte pasivo y un transporte activo. Vamos a comenzar por el transporte pasivo. Dijimos que es un proceso que va a permitir el paso de iones y moléculas a través de la membrana plasmática sin el uso de una fuente de energía metabólica. Estos iones y moléculas van a pasar entonces de un lugar de mayor concentración a uno de menor concentración. Por eso decimos que el transporte pasivo se realiza en favor de un gradiente de concentración o de un gradiente electroquímico. Es el paso de sustancias de un medio muy concentrado a un medio poco concentrado. Respecto del experimento del principio de difusión, vimos primero que la difusión se refería a la propagación de moléculas, solutos y solventes de un medio a otro, siguiendo un gradiente de concentración
de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración. En el experimento al principio se mezcla un cristal de colorante en una probeta con agua y el colorante lo que hace, los cristales de este colorante, cada molécula empieza a ocupar el agua pura, es decir, se mueven de un lugar de mayor concentración de colorante a un lugar de menor concentración de colorante hasta que llegan a un estado de equilibrio, que sería en el ejemplo 3, es la misma probeta, pero el ejemplo 3, donde es uniforme el color. Aunque se haya alcanzado el equilibrio, las moléculas continúan su movimiento. Continuamos y vimos que nosotros vimos, la difusión simple y la difusión facilitada. Ahora vamos a agregar el término ósmosis y vamos a estudiar de qué se trata. Vamos a comenzar entonces por ósmosis, que es un proceso pasivo, no requiere gasto de energía. En los sistemas vivientes, los organismos vivientes, el solvente es el agua, el que predomina. Esta se desplaza por ósmosis a través de las membranas plasmáticas de un lugar de mayor concentración de agua hacia otra con menor concentración de agua. Decíamos que otra forma de expresar la idea es incorporando al soluto. Durante la ósmosis, el agua atraviesa una membrana permeable en forma selectiva desde un área con menor concentración de soluto hacia una región con mayor concentración de soluto. En el experimento que veíamos, de un lado teníamos agua pura, del otro lado teníamos agua con soluto, separadas por una membrana semipermeable. Semipermeable porque era permeable al agua e impermeable al soluto. Ahora vamos a llegar hasta ahí. Durante la ósmosis, las moléculas de agua van a atravesar la membrana plasmática de dos maneras. La primera manera es entre las moléculas de fosfolípidos vecinos, es decir, a través de estos fosfolípidos por difusión simple, pero la mayor parte del agua y la mayor parte del transporte de las moléculas de agua se lleva a cabo por medio de proteínas integrales de la membrana, que son las acuaporinas. Continuamos con el siguiente experimento. En este teníamos un recipiente en forma de U, lleno de un líquido de agua, en este caso, que va a ser el solvente. Tiene en el medio, separando la mitad izquierda y la mitad derecha, una membrana semipermeable porque es permeable al agua, y del lado derecho solutos. La membrana de la que estábamos hablando es impermeable a estos solutos, solamente permeable al agua. Por lo tanto, las moléculas de agua se mueven a través de la membrana permeable en forma selectiva, porque es permeable al agua y no a los solutos. Las moléculas de soluto en la rama derecha no van a poder atravesar entonces la membrana. En el principio del experimento, las moléculas de agua se mueven desde la rama izquierda hacia la rama derecha a favor del gradiente de concentración del agua, porque repetimos que si tomamos en cuenta para la ósmosis a los solutos, el agua va a ir de un lugar de menor concentración de soluto hacia un lugar con mayor concentración de soluto, ¿sí? Por eso en este caso, en el A, en las condiciones iniciales, el agua va a comenzar a atravesar la membrana desde la derecha hacia la izquierda. Continuamos con el segundo, el caso B del experimento, y vemos que después de cierto tiempo el volumen de agua que tenemos en la rama izquierda desciende
porque el agua continúa pasando a través de la membrana permeable al agua e impermeable al soluto, que son los rombitos de color amarillo u marrón. Por lo tanto, dijimos que el volumen de agua en la rama izquierda desciende y el volumen de la solución perdón, en la rama derecha aumenta. En estado de equilibrio no hay ósmosis neta, quiere decir que no hay ósmosis, no hay pasaje de agua de ninguno de los dos lugares, ni de derecha a izquierda ni de izquierda a derecha, porque la presión hidrostática, la presión del agua, fuerza el paso de la misma cantidad de moléculas de derecha a izquierda hasta encontrar el equilibrio. Y en el tercer ejemplo, en el C, en la restauración a las condiciones iniciales del experimento, es posible porque se agrega como parte del experimento una presión mediante un pistón que lo que hace es generar, como dijimos, una presión en el compartimiento derecho. Por lo tanto, podemos entender a la presión osmótica, que es esta a la que nos estamos refiriendo, aquella que es necesaria para detener el flujo de agua a través de la membrana semipermeable. En este caso, el pistón, al aumentar la presión osmótica, lo que está haciendo es impedir que desde la rama izquierda pase agua hacia la rama derecha. Vamos a continuar y dijimos que el transporte pasivo se dividía en difusión simple y difusión facilitada. La difusión simple es el proceso que no requiere gasto de energía. Volvemos a repetir, se va a realizar a favor de un gradiente electroquímico, y ejemplos de estas moléculas son los gases respiratorios como el oxígeno, el dióxido de carbono, también el nitrógeno, ácidos grasos, algunas vitaminas y los esteroides. Dijimos que estas moléculas no necesitan ayuda de transportadores, pasan directamente a través de los fosfolípidos de la membrana de un lugar de mayor concentración, que en este caso para el oxígeno sería fuera de la célula, ya que recordamos que la célula lo utiliza al oxígeno como último aceptor de electrones en la respiración, es decir, la célula necesita oxígeno para respirar, por lo tanto la concentración va a ser mayor afuera que adentro de la célula, porque a medida que va entrando, ese oxígeno se va utilizando y eso permite que la concentración de este gas en el interior sea menor. El ejemplo contrario es el del dióxido de carbono, que va a tener una mayor concentración dentro de la célula, ya que la utilización de oxígeno, o la respiración celular, mejor dicho, genera dióxido de carbono. Por lo tanto, este dióxido de carbono va a aumentar en el interior de la célula y su concentración va a ser menor en el exterior. Entonces, a favor del gradiente de su concentración, este gas va a tender a salir de la célula. Eso es lo que denominamos difusión simple. Y uno de los ejemplos que utilizamos para estudiar esta difusión simple es la hematosis pulmonar, que se lleva a cabo en los pulmones y a nivel tisular, en los tejidos. Una vez que inspiramos oxígeno, este oxígeno pasa desde la luz de los pulmones hacia los capilares sanguíneos, porque es mayor su concentración una vez que inspiramos en este sector que dentro de la sangre, de los glóbulos rojos. Una vez que está dentro del glóbulo rojo, y esto se llama hematosis, ese intercambio entre el oxígeno y el dióxido de carbono, es la hematosis. Este oxígeno va por medio de la sangre a llegar a los distintos tejidos para ingresar a la célula. Sería lo que vemos a la izquierda, el oxígeno ingresando al tejido para que sea utilizado ese oxígeno en la respiración celular, que va a producir dióxido de carbono, aumentando la concentración de este gas, del dióxido de carbono, dentro de la célula, y por lo tanto va a difundir de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración, que en este caso va a ser la sangre o el eritrocito que ya entregó su oxígeno. Va a tener menor concentración de dióxido de carbono, por eso va a pasar hasta ese sector. Luego, desde la sangre va a pasar
el dióxido de carbono, en el cual aumentó su concentración luego que fue utilizado el oxígeno en la respiración, y este dióxido de carbono va a difundir nuevamente por difusión simple al pulmón, a la luz pulmonar, donde va a ser eliminado al exterior mediante la expiración. Y por último repetimos que las moléculas lipofílicas, ¿qué quiere decir lipofílicas? Que son solubles en lípido, pueden atravesar directamente la membrana plasmática por difusión simple. No necesitan ni poros ni transportadores, siempre de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración, es decir, a favor de su gradiente químico o electroquímico. Por otro lado, dijimos que el transporte pasivo se dividía en una difusión facilitada y en una simple. Acabamos de ver la difusión simple y vemos ahora la difusión facilitada, en el cual solutos demasiado polares, es decir, con características químicas distintas a las de las colas de los fosfolípidos de la membrana plasmática, o que contengan una carga eléctrica excesiva, independientemente de su tamaño, al tener carga eléctrica también van a necesitar atravesar la bicapa lipídica por otro tipo de mecanismo, que es el que se denomina difusión facilitada. Y los que van a facilitar esta difusión van a ser, como vimos anteriormente, proteínas integrales de la membrana. Durante este proceso, una proteína es la que ayuda a una sustancia específica a cruzar la membrana. Las proteínas pueden ser canales o transportadores. En el ejemplo vemos en el cuadrante izquierdo la concentración de los gradientes, y después si vamos hacia la derecha vemos el citosol, que sería el interior de la célula, por encima en color celeste el líquido extracelular, el exterior de la célula. Vemos una difusión simple, una molécula que podría ser oxígeno, por ejemplo, difundiendo desde un lugar de mayor concentración al de menor concentración, que sería el interior de la célula. Y en la siguiente ya vemos una proteína integral de la membrana, que es en este caso, un canal, ¿sí? Por lo general los canales son canales iónicos y van a transportar iones específicos, es decir, hay uno para cada ion que ingrese o salga de la célula. El tercer ejemplo de la difusión facilitada es el de una difusión facilitada por una proteína transportadora. Como vimos al principio, sufre un cambio conformacional. Primero el soluto que va a ingresar a la célula, la molécula que va a ingresar a la célula, se une a la cara externa. Esta proteína sufre un cambio conformacional, se abre hacia el interior y deja ingresar a la molécula. Bueno, antes de continuar, si quieren, como para relajar un poco, tomarse un recreíto de unos 10-15 minutos y continuar con el video, o continuamos. Entonces dijimos que la difusión facilitada por una proteína canal, la mayor parte de estos canales de membrana son canales iónicos. Quiere decir que son proteínas integrales de la membrana que van a permitir el pasaje de iones pequeños y que son muy hidrófilos. Esto significa que tienen características muy distintas a la de las colas de los fosfolípidos de la membrana. O sea, son muy polares y dijimos que las colas serán no polares. Cada ion solo puede difundir a través de la membrana en algunos sitios. Esto se refiere a que vamos a tener no toda la superficie de la membrana compuesta de estas proteínas, sino que vamos a tener relativamente un número determinado y solo pueden pasar por estos sitios. A eso se refiere con que van a difundir en algunos sitios. Los canales más típicos o más numerosos son los canales selectivos para el potasio y para el cloro, y en menor cantidad vamos a encontrar canales para el sodio y el calcio. Los canales son proteínas, como dijimos, integrales de la membrana y van a permitir el pasaje de pequeños iones inorgánicos específicos por la membrana por difusión facilitada. En la imagen podemos ver un canal iónico para potasio que permite la salida de este ion,
Como vemos, tiene una compuerta de salida, es decir, tienen estado activo e inactivo. Cuando la compuerta está cerrada, no hay difusión hacia afuera de este ion. El siguiente ejemplo, dentro de la difusión facilitada por transportadores, perdón, dentro de la difusión facilitada son los transportadores, proteínas transportadoras, que transfieren un soluto a favor de su gradiente de concentración a través de la membrana plasmática. Puede llegar a ser el caso de la glucosa. Los transportadores de glucosa se llaman GLUT, por sus siglas en inglés, de transportador de glucosa, y las sustancias que atraviesan la membrana plasmática por difusión facilitada y son mediadas por este tipo de transportadores son la glucosa, la fructosa, la galactosa y algunas vitaminas. La glucosa, como ya mencionamos en ocasiones anteriores, es la fuente de energía que prefieren los organismos para la síntesis de ATP, que se lleva a cabo en la mitocondria. Ingresa a muchas células corporales por este proceso de la manera en la que estamos viendo en la imagen. El transportador de glucosa tiene una cara citosólica y una cara externa. En esta cara externa es donde se va a unir la molécula de glucosa, y en el paso número 2 vemos cómo la proteína transportadora sufre un cambio conformacional abriéndose hacia el interior y dejando libre la glucosa en el citosol. Hasta acá entonces son los diferentes tipos de difusiones facilitadas. Vamos ahora a ver lo que es la difusión, el transporte activo, perdón. Transporte activo, dijimos que algunos solutos muy polares o con carga eléctrica deben entrar o salir de las células del organismo. No pueden cruzar la membrana plasmática a través de los mecanismos de transporte pasivos que recién vimos, ya que deberían moverse cuesta arriba, o sea, en contra de su gradiente de concentración. El ejemplo que nosotros habíamos mencionado era como querer que una cascada suba en vez de que caiga. Ese era el ejemplo que mencionamos. Estos solutos son capaces de cruzar la membrana mediante un proceso que es denominado transporte activo, y el cual necesita energías que las proteínas transportadoras para que las proteínas transportadoras puedan mover estos solutos a través de la membrana en contra de su gradiente de concentración. Tenemos dos fuentes de energía celular que pueden utilizar como combustible el transporte activo. El primero es el transporte activo primario, en el que la energía se obtiene directamente por la hidrólisis del ATP, como en el caso de la bomba de sodio potasio ATPasa. Y en el segundo caso, el transporte activo secundario, en donde la energía almacenada en el gradiente recién mencionado se utiliza como fuente de energía. Es decir, en el transporte activo secundario la célula utiliza ATP, pero de manera indirecta, o sea, no directamente el ATP. Bien.